Mi nombre es Fran Hernández Delgado, ¿ok? Nací en la ciudad de Maracay hace 66 años. Me crié en los campos petroleros, ahí en el campo Milagro, cerca de Lagunillas. A mis 6 o 7 años nos vinimos para Barquisimeto. Mi padre y mi madre nos trajeron a Barquisimeto. Mi madre iba a cursar estudios de pedagogía ahí en el pedagógico. Y desde ese momento he estado en Barquisimeto, o sea que tengo más de 60 años en Barquisimeto y me considero más barquisimetano que cualquiera, pues de los que haya nacido aquí. Soy amante de esta tierra, amante del clima, amante de la cultura de esta tierra, de la rica cultura de esta tierra. Y bueno, cursé estudios en el Politécnico, saqué estudios de ingeniería eléctrica allí. Pero mi vocación siempre había estado desde muy pequeño hacia la parte realmente electrónica, ¿no? Tarde me di cuenta, a pesar de haberme graduado en electricidad y haber ejercido la profesión durante 4 o 5 años, me di cuenta de que la vocación verdadera mía era la electrónica. Tuve la oportunidad de una beca que me permitió cursar estudios de ingeniería electrónica en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, allá en Altos de Pipe, cerca de Los Teques, ¿no? Ahí saqué la maestría en ingeniería electrónica. Esa es la formación técnica mía. Después tuve oportunidad de dar clases de sistemas adaptativos, sistemas de control adaptativos en la Universidad Simón Bolívar, allá en Sarteneja, cerca de Caracas. Di clases también aquí en el Politécnico, laboratorios de electrónica aquí en el Politécnico y universidades privadas, varias universidades también, ¿no? La parte pedagógica fue muy esclarecedora para mí, la parte técnica adquirida inicialmente me sirvió para tener la experiencia suficiente y hablar con propiedad ya cuando ejercía la labor pedagógica de la ingeniería, sobre todo en la parte filosófica de la ingeniería. ¿Okay? Creo que toda actividad humana, gran actividad humana, tiene siempre su parte filosófica, explicable, entendible por las personas, sea religión, sea arte, sea ciencia, sea ingeniería, todo eso tiene su trasfondo o su explicación filosófica. ¿Okay? Y me ha gustado mucho la filosofía que está detrás de cada actividad humana, la ingeniería en el caso particular mío. Me gusta mucho la atracción filosófica que se puede hacer a partir del conocimiento que pareciera ser muy estéril, como el conocimiento técnico e ingeniería. Yo creo que fue inicialmente mi vocación técnica, okay, o sea, las cuestiones técnicas. Desde muy pequeño he sido conocido en mi familia como el que desarma todas las cosas. No había radio que cayera en mis manos que no sufriera una intervención de parte mía, eché a perder muchísimos radios aquí desarmándolos, ¿ok? Creo que uno aprende más desarmando que armando las cosas, ¿ok? De ahí me vino una vocación por la parte técnica, por la razón técnica, eléctrica o electrónica o mecánica, de los inventos que han formado, que han perfilado lo que es nuestra sociedad en la actualidad. Eso me llevó a empezar a investigar acerca de cómo fue el pasado, cómo fue el estado inicial de muchos de los inventos eléctricos y electrónicos que la ciencia moderna y que la tecnología moderna y que la comercialización moderna nos han traído a nuestras manos, y que tanta diversión, que tanto entretenimiento, que tanto favor, aún componentes médicos, por ejemplo, nos aportan, ¿okay? De ahí empezó la idea mía de no conocer solamente cómo funcionaban los objetos de la actualidad, sino cómo había sido sus precedentes. Me parece importante para desarrollar una posición filosófica acerca de mi vocación técnica, el saber el devenir de las cosas, de dónde vino un radio moderno, de dónde vino la reproducción de sonido, de dónde vino la reproducción de imagen que estamos en este momento ustedes y yo disfrutando y valiéndonos de ella, ¿okay? Y yo creo que de ahí fue el inicio de la vocación mía, o esta pasión inicial absoluta que tuve por el coleccionismo. Tengo que confesar que al principio lo hacía a un nivel muy místico y a un nivel de acumulación, ¿okay? A un nivel muy místico porque tomaba los objetos y me parecía a mí, quizás era un constructo, una construcción intelectual, pero me parecía a mí que aquellos objetos me estaban contando su historia. Todos estos objetos que se coleccionan, que han pasado la prueba del tiempo, muchos de ellos durante cientos de años, ¿ok? Son objetos que fueron muy amados, que fueron muy apreciados por muchas personas, fueron muy cuidados, ¿ok? Y tengo la tendencia a pensar, sin ninguna prueba científica lógicamente, a pensar que esos objetos han como absorbido ese gran amor y que ha ocasionado precisamente que podamos disfrutar de ellos en la actualidad en un estado de preservación bastante bueno. Son objetos que, les digo, muchos de ellos los he conseguido debajo de una mata de mango cuando fueron finalmente abandonados, y me he propuesto a nivel pedagógico enseñar a las personas que quieran oírme, que tengo una mesa por ahí que yo la llamo la mesa cuadrada. Ahí se ha sentado cualquier cantidad de personas, me han hecho entrevistas y yo les he explicado
mucho de lo que es el devenir de los objetos, cómo ha evolucionado la reproducción de sonido, la reproducción de imagen. Viene de mi formación técnica, mi deseo por acumular objetos en los que pueda apreciarse el escalonado en el avance científico y tecnológico que ha tenido una determinada ambición humana. Eso reproducir la voz humana, eso era una panacea, mire, que ya tiene como 300 años, de los primeros robotistas que hubo hasta que Tomás Alva Edison, entre muchos otros, fue uno de los que por fin pudo reproducir la voz humana, y me imagino el efecto mágico que tiene que haber producido en estos inventores el escuchar por primera vez la voz humana reproducida de un artilugio mecánico. Quería investigar esa historia, caí mucho en la acumulación compulsiva, pero ya en esta etapa de mi vida, 8 o 9 años después de haber empezado mi afán coleccionista, ya estoy más tranquilo, ya puedo disfrutar a otros niveles de esta vocación, que inicialmente tengo que decirle que fue bastante traumática, no solamente para mí, sino para mi familia. Okay, tengo aquí objetos en mi casa que ocupan un espacio que muchas veces reclaman los otros miembros de la familia para ellos poner y hacer sus propias exhibiciones. Yo no se los permito porque soy un acumulador, pero era un acumulador. Ahorita me considero un coleccionista completista. Quisiera comenzar a responder esta pregunta contando una anécdota acerca de los inicios o el origen real de mi formación tecnológica, que puede ilustrarles a ustedes, me ha ilustrado a mí toda la vida, acerca de la importancia que tienen las acciones aparentemente triviales de los padres de uno para orientarlo a uno hacia una de las grandes áreas del conocimiento humano, de la actividad humana, como pudiera ser la política, la religión, la economía, la filosofía, la ciencia, ¿ok? Inicialmente mi padre trabajaba en los campos petroleros, allí cerca de Cabimas, allá en el estado Zulia. Sí, mi padre trabajó como oficinista en los campos petroleros en la compañía Creole durante bastante tiempo, y como no teníamos dinero suficiente para renovar la cantidad de juguetes que se nos daban en diciembre, él siempre recurría a las ventas de garaje que hacían los norteamericanos cuando se retiraban de aquí de las compañías petroleras. Sí, la formación de los padres es sumamente importante. Actividades aparentemente triviales, muchas veces una simple palabra, una simple acción, una simple expresión del rostro puede lograr que un niño en formación, cuya mentalidad está en formación, cuyo futuro está todo por delante de él, se pueda orientar en una determinada área. Mi padre adquirió un tren eléctrico ahí en las compañías petroleras donde él trabajaba, y se convirtió en un reto para mí el lograr que aquel tren funcionara de nuevo. Y allí fue que yo empecé a entender porque hacía falta un equipo entre lo que era la corriente que venía por los enchufitos en la pared y la alimentación de los rieles del tren, ¿no? Y creo que allí realmente comenzó mi fascinación por el área técnica, sobre todo eléctrica y electrónica, ¿no? Tengo varias anécdotas en mi casa. Quizás los únicos castigos que yo recibí de mi padre fue, por ejemplo, una vez que hice un robot con sus bracitos articulados, hechos de palos de escoba articulados. Yo he visto muchas imágenes de Pinocho, del cuento Pinocho. Okay, le puse una latica de leche condensada encima como cabeza, una lata de aceite como cuerpo. Bueno, pues, y yo juraba en esa época que yo pelando un cable, enchufándolo y metiéndolo en la cabeza del robot, él iba a caminar. Esa era la idea mía. Miren, lo que pasó eso, cortocircuito y los tapones. Muchos de ustedes no sabrán lo que es un tapón, muchos de nosotros sí conocemos lo que es un tapón en lugar de las cuchillas y de los disyuntores actuales, ¿no? Los tapones de la casa saltaron. En ese momento estaba llegando mi padre de sus actividades comerciales y mire, me dio un buen castigo, le digo, porque claro, él veía que yo había arriesgado mi vida. Y verdaderamente sí tengo muchas aventuras que considero casi un milagro que yo haya subsistido intacto hasta este momento. En muchas ocasiones, por no entender lo que se maneja pues dentro de un circuito eléctrico, estuve a punto pues de acabar con mi vida, porque en ese momento los tapones no protegían a nadie. El estado actual de mi afán coleccionista quizás puede definirse como uno de mucha paciencia. Esta actividad me ha enseñado mucha paciencia. Siento que he sido toda mi vida una persona sumamente hiperactiva, muy apresurada. Le contaba aquí a algunas personas hace poco que gran parte de los errores más grandes que yo he cometido en mi vida han sido errores de apresuramiento. El coleccionismo me ha dado mucha paciencia, ¿okay? Por lo general uno no consigue las antigüedades completas. Siempre han sufrido algún daño, alguna pérdida, algún componente fundamental estéticamente visible o algún componente funcional, ¿okay? Y me he tenido que aguantar el deseo de coleccionar
o intervenir la antigüedad poniéndole elementos que no sean originales. Me he sentido mucho dentro de mi apresuramiento en esa tendencia y he tenido que llamarme a mí mismo a la paciencia. Hay una lámpara por aquí que la conseguí con mucha distancia de diferencia y muchos años de diferencia, todos los componentes que la forman, ¿no? Conseguí primero una parte en el mercado San Juan allá, la armé, la acomodé, pero no tenía la pantalla de una lámpara que es bastante rara, ¿no? Unos pocos años después, en Eléctrica Bernal, casualmente conseguí la pantalla original de esa lámpara, de las cuales hay, como repito, 5 solamente informadas, reportadas informáticamente en el mundo. Y ahí dije yo, vale la pena tener paciencia, porque tenía la tentación de alterar la originalidad de la lámpara y poner pantallas que no fueran originales ni que se correspondieran con el resto del asunto. Me ha dado mucha paciencia, he aprendido mucha paciencia y he sabido el interés que este tipo de colección provoca aún en los niños. Los niños se sienten verdaderamente fascinados cuando se le da una explicación pormenorizada, con mucho componente de discurso pedagógico a ellos acerca de cómo, por ejemplo, una polea funciona, cómo las máquinas simples, lo que se llama la palanca, el plano inclinado, todo eso han influido mucho en el desarrollo de la mecánica, ¿ok? Y esa parte pedagógica que siempre ha estado en mí, a pesar de que estoy retirado prácticamente de cualquier actividad comercial por limitaciones físicas que he tenido en los últimos 3 años, esa vocación siempre ha estado ahí, ese deseo de enseñar, siempre ha estado ahí, ese deseo de transmitir por lo menos un poco de la emoción que yo he sentido al reparar un radio, por ejemplo, que tiene 70 años, que ni un solo electrón transita por esos tubos, repararlo y empezar a escuchar las emisoras que se pueden escuchar ahorita. Es una delicia, es una fascinación que quisiera, a través de mis discursos pedagógicos que he dado y todo, transmitirle a esas nuevas generaciones. Y el hecho de que ellos sepan de dónde vienen las cosas, cuál es el esfuerzo que tenían que hacer sus padres para preparar una arepa, para moler un café con un molino, varios ejemplares los tengo por aquí en la casa, es valioso para que ellos aprendan a apreciar el esfuerzo que hicieron sus padres para llevarlo de un estado de neonato o de antes quizá, hasta un estado en que ellos se puedan valer por sí mismos. El esfuerzo grande, la inversión grande que requiere a una madre, que requería en aquella época y que todavía tiene cierta cantidad de dificultad, alimentar adecuadamente a un hijo, alimentarlo físicamente, alimentarlo emocionalmente, alimentarlo espiritualmente. El estado actual mío es orientarme un poquito más hacia la parte pedagógica, tratar de sacarle provecho pedagógico enseñando absolutamente gratis, el devenir de las cosas, cómo las cosas han ido evolucionando, cómo se hacía hace solamente 70 años, hace solamente 50 años para mantener una casa, para navegar. Muchas de las generaciones actuales no saben que nosotros, de mi generación, navegábamos también. Yo a la edad de 13, 14 años me la pasaba navegando en las emisoras de radio a través de los diales por todas las emisoras, buscando las emisoras que más me gustaban de la gran cantidad que había, buscando la canción que me gustaba, con un grabadorcito al lado tratando de cazar la canción, y era un comentario entre nosotros, los compañeros míos: mira, ayer escuché Radio Juventud y pasaron una canción de los Beatles que estaba muy interesado y mira, la grabé. Eso era muy emocionante. Eso era igual que navegar en las redes y buscar un video que te guste, un video que necesitas, un informe que necesitas. Es tan gratificante como eso. Escuchar el sonido de una Victrola es muy revelador. Uno se da cuenta que nuestros antepasados tenían quizás el mismo acceso a la diversión, al entretenimiento, al descanso que puede dar una diversión específica que nosotros en la actualidad. Bueno, es muy importante recalcar el hecho, mire, de que todas las cosas que uno puede lograr en la vida se producen en un gran porcentaje, en un fundamental porcentaje, por factores accidentales o incidentales, ¿ok? Está ya en uno, en lo personal, la valentía para asumir un reto, ¿verdad? La visión para ver la factibilidad de ese reto, ¿no? Pero esa capacidad está realmente todos nosotros, ¿ok? Entonces yo estoy aquí delante de ustedes más que por las cosas que he hecho, por las cosas que he logrado, ¿ok? Por oportunidades que se me han dado, primeramente de mis padres, algunos profesores que vieron algún potencial en mí, algunas personas que me animaron, ¿ok? Buenos consejos que recibí, que lógicamente hay que saberlos recibir, hay que saberlos tomar en cuenta, ¿ok? Pero estoy muy incidentalmente a mí. Lo mismo que me ha llevado a mí estos logros, lo pongo entre comillas, ¿ok?
que me han llevado delante de ustedes. Esta capacidad que tengo yo está inherentemente en todos los individuos. El asunto es ese, tener responsabilidad con las cosas que se te presentan, con los consejos que se te dan. Yo tengo, gracias a Dios, el beneficio de haber aprendido mucho de los consejos. Yo aprendo por consejos. Yo prefiero aprender por consejos que aprender por experiencia. Cuando alguien me dice que no metas el tenedor en ese enchufe, yo atiendo el consejo. ¿Okay? He tenido siempre esa característica, quizás por mi innata inseguridad, por mi innata cobardía, quizás, pero son oportunidades. ¿Okay? Les recomiendo fuertemente, mire, que estén pendientes como un radar, que estén todo el tiempo, pendientes de los consejos que otra persona les pueda dar, por muy ofensivo quizás que muchas veces pueda ser, por muy discriminatoria de tu propia decisión que puedan parecer un consejo de las personas. Mire, tómelo en cuenta sin importar de quién venga. Yo aprendí mucho de eso. Nunca menospreciar el consejo, venga de quien venga. Y eso realmente es lo que me ha llevado a mí, lo que yo puede llevar a cualquiera de ustedes, lo que ha llevado a muchos de ustedes a lo que son ahora en la actualidad. Una serie de decisiones tomadas de acuerdo a oportunidades que se nos han ofrecido en la vida. Mire, mi experiencia en la vida, mis estudios científicos, mis estudios religiosos, que también he sido maestro y he sido aprendiz también de estudios religiosos, en ningún momento he visto contradicción entre las dos cosas. Por ejemplo, los descubrimientos de este último telescopio que mandó a Estados Unidos para el espacio, junto con los europeos allí al espacio, el James Webb, nos ha dado una imagen del universo que hacen imposible la no injerencia de una inteligencia superior en todo el estatus actual del universo. Por ejemplo, ¿no? Yo estudiando física cuántica me doy cuenta de un orden diferente al orden mecanicista macroscópico, que solamente con una inteligencia diseñadora, rectora de ese estatus actual de la materia y la energía y el espacio en este universo en el que nos ha tocado vivir, o el que percibimos, mejor dicho, con nuestras capacidades limitadas alrededor, me han hecho casi obligatorio el hecho de aceptar la existencia de un Dios. Las leyes de la termodinámica, estudiadas por mí en varias materias allí en el Politécnico, me hacen a mí imposible creer que la mentalidad humana, que el cerebro humano, que la conciencia humana ha surgido simplemente por una aparición sucesiva y casual y oportunista de una cantidad de diferentes eventos. Me hacen imposible creer eso. Tuve oportunidad de conocer bastantes científicos, de conocer el devenir científico, qué es lo que se maneja detrás de la investigación científica, todas las manifestaciones, muchas veces egoístas o altruistas, muchas de ellas humanas, que se manifiestan verdaderamente en lo que es la ciencia. Y he conocido a muchos científicos que son teístas, creen absolutamente en Dios, creen en un pozo que está restándole entropía al universo que nos rodea, y para mí la ciencia jamás ha demostrado la no existencia de Dios. Pensar que la ciencia tiene que ser necesariamente, obligatoriamente atea, es una absoluta falacia. Uno puede perfectamente crear amistad, congruencia entre un conocimiento teológico y un conocimiento científico. Es más, el conocimiento teológico te crea unos retos y unas formas de pensar y unos puntos de vista para tú enfrentar también el conocimiento científico, para interpretarlo, para comprenderlo. Porque la religión me resuelve a mí los por qué. La ciencia me resuelve los cómo. Pero yo necesito las dos respuestas. Como persona responsable de mi devenir en la vida, de mi existencia preternatural, de mi existencia posterior a la vida, me siento responsable. Entonces la religión, a mí, el cristianismo específicamente en mi caso, me resuelve el porqué de las cosas. Y la ciencia, el cómo. Yo fui una persona que transcurrió grandísima parte, un largo periodo de mi vida, lo que se llamaba la generación que nació bajo el hongo nuclear, ¿no? Era una generación que estaba todo el tiempo enfrentada a su propia desaparición, ¿verdad? Gracias o debido pues al desarrollo de armas nucleares completamente desaforado que se produjo allá durante la Guerra Fría, ¿no? En la actualidad esa amenaza está apareciendo de nuevo. Nuestras nuevas generaciones, que durante un periodo largo de tiempo, mis hijos por ejemplo, no estuvieron bajo esa amenaza constante de que en cualquier momento se iban a ver proyectiles rusos cayendo aquí en la base Landaeta Gil en Barquisimeto. Había proyectiles rusos destinados a Venezuela, en Maracaibo, los pozos petroleros de Maracaibo, por nuestra supuesta alianza con Estados Unidos. En la actualidad, otra vez nos estamos enfrentando a ese peligro. Veo muy posible que eso pueda ocurrir, ¿ok? Confío mucho en la inseguridad humana.
Confío mucho en la desconfianza. Confío mucho en la desconfianza humana de una de un sistema político contra otro, de una raza contra otra raza, de una religión contra otra religión, como para considerar imposible que el ser humano en un momento dado pueda atentar poderosamente contra su propia civilización, la civilización tecnológica, cultural, mecanicista que tenemos en la actualidad. Desaparición completa de la humanidad no lo creo posible, porque esos conocimientos que nos llevaron a la revolución industrial y que nos llevaron al estatus actual de la ciencia están en sitios muy seguros, ¿okay? Están en libros, están escritos en libros, hay muchas bibliotecas secretas que mantienen grandes corporaciones, ¿verdad?, grabadas con su posibilidad de reproducir ese conocimiento, y que para comenzar de nuevo no creo que tuviéramos que comenzar desde cero. Muy prontamente vamos a llegar, si esto llega a ocurrir, Dios quiera que no llegue a ocurrir, Dios quiera que por fin en mi vida se produzca algo que me haga pensar que realmente vale la pena, que nosotros como raza viviente en este mundo somos merecedores de la supervivencia durante un cierto tiempo suficiente como para conquistar otros planetas y todo eso, ¿verdad? Dios quiera que no ocurra, pero en la actualidad creo que hay suficiente locura, suficiente inercia ideológica, inercia religiosa, inercia basada en la raza, como para ser muy posible que pueda haber un acabose desde el punto de vista nuclear, de guerra nuclear, que nos va a afectar profundamente a nosotros. Pero creo que no va a hacer desaparecer a la raza humana. La raza humana está muy cimentada, estamos muy acostumbrados a nuestro planeta, todavía tenemos suficiente amor por las cosas que nos rodean, por el mantenimiento de las cosas que garantizan nuestra subsistencia, como para querer acabar con todo. Todavía tengo esperanza, no tanto en que no haya una mortandad muy grande, un acabose de muchos sistemas a través de la única generación que ha desarrollado tecnológicamente las posibilidades de destruirse a sí misma. Ninguna civilización en la historia de la humanidad ha tenido esa capacidad que tiene el hombre actual, ¿verdad? Cada uno de estos objetos que tienen cierta historia, cierta duración, ¿verdad? Tiene como tres etapas. Una etapa en la que son muy apreciadas, ¿okay?, por una determinada o por varias generaciones, quizás los abuelos, quizás los tatarabuelos, ¿no? Pero siempre llega una generación, sobre todo la que es sometida a un nuevo desarrollo de este objeto, en que tienden a considerar esto como cosas obsoletas, como cosas despreciables. Estos objetos que los padres y los abuelos apreciaron tanto, llegan a un estatus casi de cero en el aprecio de las personas, porque ya salió la parte moderna. Después de la vitrola mecánica viene y sale la vitrola cuyo motor funciona con electricidad, las famosas electrolas, ¿ok? Y esas automáticamente consideran obsoleto y hasta vergonzoso la posesión de la generación anterior. Pasan por ese periodo de abandono. Todo objeto, después de un periodo largo, bastante largo, de mucho aprecio por una persona, de mucho amor por una persona, de mucho cuidado, pasa por un periodo de marginación, de almacenamiento. Por lo general no se botaban. Estos objetos se metían en la parte de arriba de un garaje, se metían en un sótano, y lo que sufrían era el devenir del tiempo, no el devenir del uso. Ya no se utilizaban, pero el tiempo influye también en el comer. Se come la madera, se oxidan las partes metálicas. Pero después, cuando adquieren cierta calidad de vintage, cierta calidad, cierto valor, cierto supervalor por su antigüedad, recuperan de nuevo ese aprecio por las personas, ¿okay?, de parte de los usuarios de las personas. Ese valor vintage, ese valor de tener un objeto que es algo de conversación, que es un tema de conversación en una reunión de amigos, ¿no? Pasan por esas tres etapas. Restituir el objeto al estado en que estaba, en que fue abandonado, es mi filosofía. Yo no quiero restaurarlo hasta el punto de que pareciera que está recién comprado. Quiero restaurarlo hasta el punto que estaba en el momento que fue abandonado, ¿ok? En ese sentido trato de restaurarlo hasta ese punto. No que pareciera que está recién comprado y que está nuevecito. Eso es casi imposible de conseguir. Pero sí se puede llevar hasta el momento en que el hombre lo metió en una bolsa y lo metió debajo de un escaparate. Quiero llevarlo hasta eso porque también le da mucha personalidad a la antigüedad, las rayaduras, las marcas de manipulación, de manubrio, de las partes humanas, las manos humanas, en los casos de los instrumentos musicales donde se apoyaba la boca, si eran instrumentos de viento, ¿ok? La labor mía, creo yo, creo que mi trabajo, particularmente en esto, es como impulsar 100 años más la duración, la permanencia, la visibilidad del aprecio de un objeto antiguo. Con mis restauraciones y mis reparaciones, lo que logro es que dentro de 100 años haya alguien que diga, por allí hubo un tipo loco
que agarró esto, lo apreció suficientemente, lo restauró, le combatió el comején, lo lubricó suficientemente, lo pintó, lo barnizó para protegerlo de los elementos oxidantes y todo, gracias al cual me está llegando a mí 100 años después. No sé quién era ese Fran Hernández, no sé quién era, no tengo ni idea de quién era, pero le agradezco que lo haya cuidado, que me lo haya hecho llegar hasta mí. Nosotros entonces los coleccionistas y restauradores y reparadores vamos impulsando el objeto años en el futuro, para que las próximas generaciones, a nivel de bisnietos ya, a nivel de bisnietos y quizás tataranietos, lo aprecien tanto como lo apreciamos nosotros. Y ya se encargarán ellos de restaurarlo a como estaban cuando yo lo dejé, cuando 100 años antes lo dejó, lo abandonó. Les tocará ya a ellos resolver ese problema. Restaurar el gabinete. Lo malo del trópico es que el comején es muy influyente en las carcasas de madera, hasta que empezaron a ser exportados, sobre todo las marcas alemanas, la Westinghouse, la Oshkosh, desde que comenzaron a ser tropicalizados para lograr el mercado tropical, el mercado hindú, el mercado latinoamericano, fue que empezaron a ser tratadas las maderas. Los alemanes son artífices en eso, y radio alemán de madera no se carcome con el comején, ¿okay? En cambio los radios norteamericanos, la marca Phil, la marca Philco, no tropicalizaron nada, sino con las cuestiones de obsolescencia. No, si se le come el comején, le vendemos otro radio. Okay. Pero me encanta recibir un radio alemán, un Telefunken, por ejemplo, sabiendo que se viene incólume. Lo tropicalizaron la madera, la sumergieron en baños de venenos y todo eso. Esa es la razón por la cual restauro y por la cual reparo. No solamente exhibo, sino que restauro y reparo. Y es una delicia prenderlo y saber que está funcionando por lo menos un 90% de la capacidad que tenía, de la fidelidad que tenía en el momento en que fue diseñado, construido, vendido y traído y exportado, traído para acá. Yo pasé por todas esas etapas. Primero acumulador compulsivo. Me enamoré, quizás bastante bajo la influencia de estos programas de televisión, El precio de la historia, pero ya había anteriormente un mosquete que está por ahí de 1862, ya lo había comprado en Mérida. Mis visitas para Mérida, ellos son muy respetuosos de eso, ¿no? Y la posibilidad comercial de poder comerciar con eso y poderlos vender más caros después de ser restaurado, de ser reparado. Okay. Y me creó ese impulso acumulador. En realidad llegué a acumular tantas cosas que ustedes ni siquiera han visto el patio. De acumulador llegué a coleccionismo. Simplemente tener objetos variados, eclécticos completamente, de diferentes orígenes, reproducción de sonido, reproducción de video, reproducción de imagen en general, cámaras antiguas, objetos fabricantes, objetos de medición. Las balanzas de diferentes tipos, desde la balanza con la que en el antiguo Aerocab aquí pesaban las cartas y los paquetes, hasta las balanzas que sirven para pesar huevos en las productoras de huevos, que tienen que saber los tamaños, las balanzas joyeras, ¿okay? Para mí tienen como una connotación de justicia, ¿okay? Yo relaciono las balanzas con la justicia de las cosas, la exactitud de las cosas, el afán de crear confiabilidad en el cliente, de que lo que se le está vendiendo es la cantidad correcta, es el peso correcto. Me atrae mucho esa parte, ese intento de regularizar y formalizar los procedimientos de intercambio comercial. Les encanta esto, pero ya la hija mía, que es psicóloga, ya prácticamente dice, no, tú eres un acumulador. Yo discuto con ella, no soy un acumulador ya, ¿okay? Un acumulador, cuando la gente ve lo que acumula, tiene una sensación de enfermedad. Detecta la enfermedad de la persona cuando ve lo ecléptico, lo desordenado, la poca atención que tiene cada uno de esos elementos. En cambio, los elementos que yo colecciono, les doy una plusvalía, ¿okay? Reparando, restaurando lo mejor que tenga, exponiéndolos adecuadamente, explicando acerca de ellos. Esa es la diferencia entre un coleccionista y un acumulador, ¿okay? Y ahorita estoy bastante completista. Por ejemplo, hay unas máquinas de coser especiales, las negritas, New Yorker, que llaman, que es una de las más populares aquí en Venezuela. Quiero coleccionarlas todas. Hay unos radios, este que está aquí, ¿okay? Ese era el radio más popular que hubo en Venezuela en los años 40, 50. Es este radio que está aquí. Yo de este mismo tipo de radio tengo ese que está allá arriba y tengo también ese que está allá abajo. Tengo otro por allá. Quiero completar toda la gama. Esa es la ansiedad completista, del sentirse el poseedor de una gran muestra de una determinada marca, de un determinado modelo. Y es bastante satisfactorio tenerlo suficiente. Verlos todos juntos da cierta satisfacción cuyo origen en realidad no puedo explicar.